Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos. Padre bendito, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias por todo lo que nos regalas conforme a tu propósito. Te pedimos perdón por todo aquello que hemos cometido, que hemos pecado contra ti, Señor, porque no podemos estar en esta carne sin estar cometiendo pecados diariamente, Señor. Te agradecemos por todas las pruebas y tribulaciones que nos has mandado, porque sabemos que vienen de ti, Señor, y que tú lo tienes en control. Te agradecemos también por la salud, por la provisión, por los alimentos, por todo lo que nos das diariamente, Señor, aún muchas veces sin merecerlo. Bendito seas por siempre y siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Ya estamos nuevamente aquí. Y pues vamos a comenzar con la lectura. Como siempre, vamos a comenzar con el comentario de nuestro hermano en Cristo Ray, que dice así. El versículo del día de hoy, bueno, fueron dos versículos, fue el libro de Santiago, el capítulo 5, versículos 7 y 8, que dicen así: Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también ustedes paciencia y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. El Todopoderoso nos da esta gran recomendación de practicar este don otorgado en nuestro ser cuando somos concebidos en el corazón de nuestro Padre Eterno, y es reiterativo por 3 veces el día de hoy, porque Él conoce nuestra naturaleza rebelde, la cual siempre será cuestionada por todos. Por eso la enseñanza se escribe para que permanezca para siempre así. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Esta instrucción nos provee madurez, sinceridad, perseverancia, esperanza, soporte, promesa, resistencia, persistencia, elección, trabajo, autocontrol, humildad, bondad, obediencia, paz, fe, arrepentimiento y muchos más, convirtiéndose en una virtud que obra en el espíritu con la meta de obtener el regalo de la salvación, porque es el camino de la voluntad de Dios. Aleluya. Bueno, como les comentaba, estas reflexiones nos las da nuestro hermano Ray, que está en otro estado de la República, pero que no se olvida de nosotros, ni nosotros nos olvidamos de él. Gloria a Dios por su vida. Es un siervo de 82 años que sigue sirviendo como si fuera un jovencito en las cosas que el Señor le ha mandado hacer. Bueno, también fíjense que ayer recibimos un comentario de una señora, que Dios la bendiga, que me hizo una observación. De repente, empiezo a leer y de repente empiezo a leer muy rápido. Siempre he sido muy ansioso, soy hiperactivo, ya se dieron cuenta que no puedo estar quieto. Entonces, en la medida de lo posible voy a tratar de leer como se debe de leer, no voy a leer rapidísimo y créanme, lo hago en atención a la señora que me hizo el favor de hacer ese comentario. Y pues vamos a leer bien entendible, bien como debe de ser, con sus pausas y sin que nadie me esté correteando. Ayer terminamos de leer el libro de Génesis, ayer 19 de enero, fíjense, 19 días de este año y ya terminamos de leer el primer libro de la gloriosa palabra de Dios. Hoy vamos a comenzar con el segundo libro, el libro de Éxodo. Este segundo libro pertenece al Antiguo Testamento en la serie que se llama Pentateuco. El Pentateuco es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. De estos 5 libros no hay ninguna duda que los escribió Moisés, aun y cuando hay muchos todavía que no comprenden y no estudian historia. Estos libros los escribió Moisés, lo podemos ver en una referencia, lo vamos a ver en Mateo y lo vamos a ver en donde hay otro libro que nos dice Josué. En el libro de Josué también nos dice que fue Moisés el autor de estos 5 libros. Llamados estos 5 libros en conjunto se llaman el Pentateuco. Vamos a comenzar con el Éxodo. El Éxodo viene del hebreo antiguo, que se llama Sipradep Makana. ¿Qué significa esto? Estos son los nombres o la salida. ¿Por qué? Porque eso es del versículo 1, capítulo 1, donde dice estos son los nombres. El nombre de Éxodo se le puso por primera vez en la Septuaginta cuando fue traducido al griego. Se tomó de la palabra Éxodos, que solamente significa la salida. Fue un libro escrito por ahí entre el 1440 y 1446 antes de Cristo.
Ajá, no, como les decía, no hay duda acerca de que fue Moisés el que lo escribió. Bueno, por lo menos el 90% de los eruditos y estudiosos bíblicos señalan que fue Moisés el que lo escribió. En este libro vamos a encontrar la salida, obviamente la salida del pueblo de Israel de Egipto. Vamos a ver también la otorgación de la ley, de la de los 10 mandamientos. Vamos a ver cómo el pueblo en muy poco tiempo se tuerce totalmente, pero sobre todo vamos a ver quién es Dios. Vamos a comenzar con la lectura. Comenzamos con el capítulo 1, el capítulo 1 del libro de Éxodo, y escrito está: aflicción de los israelitas en Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José, y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos, y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestaran con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaba con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: Cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es hijo, mátenlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué han hecho esto, que han preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: Echen al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preserven la vida. Capítulo 2 del libro de Éxodo, escrito está: Nacimiento de Moisés. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de juntos y la calafeteó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomara. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: De los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿Iré a llamarle una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija del Faraón respondió: Ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: Porque de las aguas lo saqué. Moisés huye de Egipto. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos, y los vio en las duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio?
Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo a Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué han venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó del agua, y dio de beber a las ovejas, y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué han dejado a ese hombre? Llámenlo para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio luz a un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Capítulo 3 del libro de Éxodo, escrito está: llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego el Señor: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a ustedes. Además Dios dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad los he visitado y he visto lo que se hace en Egipto. Y he dicho: yo los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel, y oirán tu voz e irás tú, y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le dirás: el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios al Señor nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces los dejará ir.
y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgan no vayas con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondrán sobre sus hijos y sus hijas y despojarán a Egipto. Híjole, con esto terminamos la lectura correspondiente del Antiguo Testamento, los 3 primeros capítulos del libro de Éxodo. Increíble, ¿no? Como en el primer capítulo vemos que el pueblo de Israel, ¿con cuántos dice que llegó Jacob Israel a Egipto? ¿Se acuerdan que también lo leímos en Génesis? Con 70 varones. Recuerden que también dice la palabra que no se contaron las mujeres. Generalmente las mujeres, como eran consideradas una cosa en esos tiempos en las costumbres de los pueblos, no se les contaba como habitantes del pueblo. Tampoco se contaba a los niños y tampoco se contaba a los ancianos. Solamente se contaba a los varones. Y la palabra dice que llegaron 70 varones. Faltan también, bueno, ahí sí menciona a los siervos, pero faltan las esposas de los siervos, las esposas de sus hijos, los hijos de sus hijos, faltaban los ancianos. Vamos a suponer que más o menos llegaron a Egipto, vamos a suponer unas 120, 150 personas, que en ese momento era todo el pueblo de Israel. Conforme van pasando los años, se fueron multiplicando porque la promesa de Dios estaba sobre de ellos. Ahora, vamos a comprender también que del tiempo en que murió José hasta que nació Moisés, transcurrieron aproximadamente 400 años, 430 años, dicen algunos más específicamente. En ese tiempo, obviamente, tuvieron tiempo de reproducirse. Dice la palabra que nos manda que fructifiquemos y nos multipliquemos. Cuando veamos la salida de los israelitas, del pueblo de Dios de Egipto, nos vamos a dar cuenta que ya eran más de 1 millón de personas. Imagínense nada más, en 430 años, esas 130 personas se convirtieron en más de 1 millón. Díganme si Dios no los estaba bendiciendo totalmente. Pero aquí vemos, ya en el capítulo 2, vemos el nacimiento de Moisés. Vemos cómo Moisés, como por esa misma razón que se habían estado multiplicando todos los hebreos, el faraón le dijo a las parteras: maten a todo niño varón que nazca, y a las niñas déjenla para que fueran esposas o esclavas de los egipcios. Sin embargo, las parteras, en vez de obedecer a Dios, en vez de obedecer a Faraón, obedecieron a Dios, y en vez de seguir la orden del Faraón, siguieron el consejo de Dios, y siguió multiplicándose el pueblo. Tan es así que el Faraón dio directamente la orden al pueblo hebreo de que se asesinara a todos los niños egipcios. Vemos ahí sacerdote, que el papá y la mamá de Moisés, bueno, los voy a spoilear. El papá se llama Amram y la esposa se llama Jocabed. Vemos que Jocabed no pudo soportar asesinar a su hijo y lo puso en una balsita, ahora lo que conocemos como Moisés, esas cunitas de juncos que se hacen, y lo echó al río. Moisés, ya dice la palabra que nosotros ya nacemos con un designio, con un propósito, desde antes de la fundación del mundo. Moisés ya estaba elegido para eso. Vemos ahí cómo nos narra que la hija de Faraón lo adopta. No lo adopta de manera de inmediata. Recuerden que Moisés tenía 3 meses cuando lo encontró en esta balsita, y como era un bebé, se lo dio a una de las hebreas para que lo amamantara y lo criara. Imagínense el plan del Señor, que a quien se lo dio fue a su verdadera madre. Bueno, ya Moisés fue entregado a la hija de Faraón. No fue entregado a cualquier egipcio, fue entregada a la hija de Faraón. Imagínense cómo creció Moisés en el palacio de Faraón, con toda la educación, con todos los servicios, con toda la enseñanza que recibía un príncipe, porque a final de cuentas Moisés era un príncipe egipcio. Pero la palabra nos señala que tuvo la mala fortuna de presenciar cómo un egipcio estaba maltratando a sus compatriotas, y Moisés, yo creo para ese tiempo ya le habían dicho la verdad, que él también era hebreo, y defendió a su compatriota, y acabó con la vida del egipcio. Pensó él que nadie lo había visto, pero cuando se quiso meter en una pleita entre 2 hebreos, vemos que, entre dos de israelitas,
Vemos que uno de ellos lo acusa de haber asesinado a un egipcio y cuando Faraón se entera de esto, pues lo manda a que se escape. Perdón, lo manda a apresar para matarlo, pero Moisés se escapa. Vemos ahí la historia de cómo llega y agarra a esta mujer llamada, bueno, no la agarra, el sacerdote de Madián, Jetro su suegro, se la otorga como esposa y de ahí le nacen 2 hijos. Pero lo importante aquí ver es que pongan mucha atención. De hecho, voy a ver si se los puedo repetir. Aquí está. Sí, el llamamiento de Moisés. Si vemos aquí en el versículo número 2, dice, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Vean bien lo que dice aquí, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Ahora, vean lo que dice el versículo 4. Dice, viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. ¿Qué significa esto? Miren, cuando la palabra habla del ángel de Dios, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tratar de dar una explicación más a fondo de esto cuando leamos el libro de Jueces. Ahí necesitamos dar la explicación. Pero aquí cuando vemos que la palabra dice el ángel del Señor, se está refiriendo a Jesucristo. Ok, si comprendemos eso, entonces quien estaba en medio de la zarza ardiendo era nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ajá, hasta ahí vamos bien. Sin embargo, en el versículo 4 dice, Dios lo llamó de en medio de la zarza. Entonces ahí no hay duda de que nuestro Señor Jesucristo y Dios son uno solo. No, aquí no hay duda, no tendría por qué haber alguna duda. Pero bueno, quieren una confirmación más de que, ¿cómo se llama? Miren, inclusive aquí arribita de la cámara, si se fijan en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice aquí, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. O sea, Pedro sabía que Jesucristo era Dios. Pablo sabía que Jesucristo era Dios, nosotros lo sabemos. ¿Quieren una prueba más de que Jesucristo es Dios? Ok, miren esto, y mañana les voy a explicar esto del tetragramatón. Ahorita por el tiempo solamente vamos a explicar cómo Jesucristo es Dios. Dice el capítulo 14. Bueno, si vemos aquí en la última parte del capítulo 3, Moisés ya estaba empezando a poner peros, que les decía, pero yo por qué, bueno, y si me preguntan quién me envía, ¿quién les digo que me envía? El capítulo 3, versículo 14, Dios da su nombre a Moisés. Ajá. Dios le dice, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel. Yo soy, me envió a ustedes. Y dice el versículo 15, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre. O sea, aquí Dios nos está diciendo, yo soy el que soy. Ajá, yo soy. La corte dice, yo soy. De hecho, el tetragramatón judío se forma el nombre de Dios, pero era tan sagrado para los judíos que no lo mencionaban. El nombre de Dios, la aproximación más cercana, mañana se los voy a explicar con una lámina porque esto sí necesitamos saberlo. Déjenme lo anoto porque si no se me va a olvidar. Tengo como 1000 plumas y las tengo escondidas, miren. Explicar lo de yo soy. Eso sí se los voy a explicar mañana. Explicar yo soy, ¿ok? Bueno, les voy a explicar de dónde surge el nombre de yo soy. Pero como les comentaba, es tan sagrado para los judíos que no lo mencionan. La pronunciación más cercana que se podría decir de este nombre en hebreo es Yahweh. Ajá, Yahweh, no Yahvé, Yahweh. Pero mañana se los explicamos con calma. Ahorita nada más vamos a quedarnos con esto, porque lo que quiero es que vean que Dios da su nombre. Dice, yo soy el que soy, yo soy. ¿Qué significa esto? Él es el pasado, Él es el presente, Él es el futuro. Él es todas las cosas, Él es en mí y en todos al mismo tiempo. Es un nombre de plenitud, es un nombre de gloria, es un nombre que abarca todo. Cuando dice yo soy, es que yo soy todo, yo soy todo. No hay, ahí tenemos que comprender que cuando Dios dice yo soy, es que dice yo soy todo, no hay nada fuera de mí, no hay nada fuera de mí. Es un nombre de plenitud, es un nombre total, es un nombre que abarca todo, es un nombre que abarca el tiempo como nosotros lo comprendemos en pasado, presente y futuro.
Pero lo más increíble, y con esto se corrobora que Jesucristo es Dios, es cuando leemos el Evangelio de Juan, como lo leímos en el año pasado, y que dice, el libro de Juan es conocido por varios nombres, y uno de esos nombres es los 7 gran yo soy. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo se identifica, dice, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy el pan. 7 veces dice Jesucristo que Él es yo soy. ¿Qué está diciendo esto? Yo soy Dios encarnado. Yo soy Dios que vino a traer la salvación al mundo. No hay ninguna duda acerca de esto. Por eso hay muchas sectas, los testigos de Jehová, los adventistas, dicen que Jesucristo es un ser creado tomando como referencia el libro de Proverbios capítulo 8, que es fácilmente destrozable, ¿cómo diré? Esa doctrina que ellos tienen. ¿Por qué? Porque alteraron la Biblia, pero son tan flojos sus líderes cuando alteraron la Biblia que se les olvidó alterar varios versículos donde afirma que Jesucristo es Dios, y uno de estos es la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, donde dice que nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Romanos 9:5 dice nuestro Dios Jesucristo, Pablo lo menciona, nuestro Dios Jesucristo. Entonces, tenemos que entender hoy la enseñanza que nos debemos de llevar, y además lo vimos al inicio, como dice el ángel del Señor estaba en medio de la zarza, y en el versículo 4 dice, y Dios lo llamó de en medio de la zarza. El ángel del Señor y Dios es lo mismo. El ángel del Señor es Jesucristo. Jesucristo y Dios es lo mismo, es Dios. Y en el versículo 14 dice Dios, yo soy. Y en el Evangelio de Juan 7 veces Jesucristo dice, yo soy. De hecho, tengo por ahí un video que lo voy a volver a poner ahorita. Déjenme ver en qué minuto estamos, en el minuto 26. Ay Dios, no conecté la computadora, se me va a apagar. Bueno, ya la conecté. Bueno, les voy a subir un video acerca de eso, de cómo Jesucristo es Dios cuando dice yo soy. Pero bueno, nos quedamos con esto, ya anoté aquí, de hecho lo voy a pegar aquí en mi post-it en la computadora, porque sí quiero que se lleven lo de dónde viene el nombre de Yahweh. Ajá, mañana lo vamos a ver, cómo el nombre Jehová. Miren, hay muchos nombres de Dios, ¿cómo se llama? Yahvé Jireh, Yahvé Sama, Jehová Nisi, pero son como calificando sus atributos: Dios proveedor, Dios médico, Dios sanador, Dios mi estandarte, Dios el Señor de los ejércitos, pero son como resaltar sus atributos. Cuando Dios aquí en el versículo 14 dice, yo soy es mi nombre, ajá. Y Jehová es una mala traducción al español. Mira, no importa, que mientras tú reconozcas que Dios es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que es el Dios Todopoderoso, que es el Dios Todo Creador, dirígete a Él con respeto. Y miren, por ejemplo, a varios de mis compañeros, uno lo conoce como el Señor de los Ejércitos, otro lo conoce como Dios el Sanador, otro lo conoce como Dios el Proveedor. Yo personalmente lo reconozco como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ajá. Cada uno, conforme al trato que tiene con Dios, lo va a reconocer por el nombre que Él le va a dar. Pero sí tenemos que tener en cuenta que solamente estamos recalcando un atributo de Dios, cuando el verdadero nombre de Dios es yo soy. Ajá, y que Jesucristo es Dios cuando leamos el Evangelio de Juan. Bueno, al ratito subo los videos para que ustedes lo vean. Pero bueno, ya con esto terminamos la lectura ahora sí, y vamos a comenzar ahora con el Nuevo Testamento. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 14 del Evangelio de Mateo, solamente 21 versículos, y escrito está: muerte de Juan el Bautista. En aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarlo, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiera. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció,
pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó a que se lo dieran, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato, y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, y tomaron el cuerpo, y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Alimentación de los 5000. Oyéndolo Jesús, se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráiganmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. ¡Wow! Otra vez. Lo que les decía hace ratito de cómo los israelitas solamente dicen que son 70, pero no se cuentan a las mujeres y los niños. Fíjense bien lo que dice en el último versículo. Dice, en el versículo 21 dice: y los que comieron fueron como 5000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Estamos hablando de que probablemente ahí, por mínimo, tendría que haber habido unas entre 8000 y 10,000 personas. Imagínense eso en un cerro, ¿no? Quienes tienen oportunidad de visitar un cerro y que no sea el cerro del Tepeyac, imagínense cómo estaba ese cerro abarrotado, ¿no? Así, lleno de gente, 10,000 gentes escuchando las palabras de Jesús, ahí de nuestro Señor y Salvador. Imagínense nada más también el milagro que hacía Jesús para oírse en toda esa gente, o sea, porque por muy fuerte que hablara nuestro Señor, imagínense hablar para 10,000 gentes. Si a veces los pastores, cuando se quedan sin micrófono en una iglesia de 100, 200 personas, ya están llorando porque no se oye, imagínense al aire libre, en un monte, y a 10,000 personas, y que todos lo escucharon. Ahí vemos un milagro de Jesús que no tenemos en cuenta, de que todos lo escucharon, de que todos lo oían. El segundo fue que solamente había 5 panecitos, 5 pececitos y 2 panes, ¿no? Sí, no, al revés, 5 panecitos y 2 pescaditos. Y esos me los como yo. Esos mi esposa y mi suegra saben que soy bien tragón. Y esos 2 pececitos me los hubiera echado en una torta cada uno, y aparte me como 3 bolillos con un café. Entonces, eso apenas hubiera alcanzado para mí. Pero imagínense, con 5 panes y 2 peces, alimentar aproximadamente 10,000 personas. O sea, por eso a veces me sorprende cuando nosotros a veces andamos ahí llorando de que a veces no tenemos para comer. Créanme, hemos pasado por esa situación de no tener para comer, y dejamos de confiar en Jesucristo, dejamos de confiar en nuestro Dios, cuando sabemos que Él es nuestro Jehová Jireh, ¿no? Nuestro proveedor. Él siempre nos va a proveer. Dice Jesucristo: ¿no han visto los pajaritos? ¿Cómo no trabajan ni nada y Dios no los deja de alimentar? ¿No valen ustedes más que un pajarito? Lo que pasa es que a veces tenemos que pasar por tribulaciones y pruebas para aprender a depender de Dios y aprender a confiar en Dios. ¿Por qué? Pablo también nos enseña el contentamiento cuando dice: sé vivir en abundancia y sé vivir en la pobreza. Cuando nosotros confiamos y dependemos de Dios totalmente, ahora sí que aplicamos lo que dice la palabra: somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque al depender y al confiar en Él, nuestro Padre Celestial no nos va a dejar sin lo que necesitamos. No acabamos de leer en su palabra que dice: qué padre que ama a su hijo, cuando éste le pide un pan, le da una piedra, o que le pide un pescado y le da una serpiente. Si nosotros, siendo malos, nos procuramos a nuestra familia, a nuestros hijos, imagínense nuestro Dios Padre Todopoderoso cómo
tanto que nos ama, ¿cómo nos va a dejar sin provisión? Pero no aprendemos a confiar y a depender de Él, seguimos dependiendo de nuestras fuerzas. Tenemos que confiar en Dios en todos los aspectos de nuestra vida, sabiendo que Él sabe lo mejor para cada uno de nosotros, saber que esa dependencia y esa confianza no va a ser traicionada. Obviamente tampoco el Señor quiere decir que estés sentadote en tu casa sin hacer nada porque el Señor te va a proveer, no, por supuesto que no. Acuérdense que en la palabra, en las cartas de Pablo dice, el que no quiera trabajar, que no coma. Haz tu trabajo como si lo hicieras para el Señor. Haz tu trabajo porque de ahí vas a sacar para tu sustento, porque es el medio que Dios te está dando para sostener a tu familia. Aprende a confiar en Dios, aprende a depender de Dios y vas a ver, y somos testigos que aun y cuando nosotros no hemos tenido un peso para comprar comida, jamás un día desde que confiamos en Jesucristo hemos estado sin alimento. Con esto terminamos la lectura. Vamos a darle gracias a Dios. Déjenme poner esto por acá. Listo. Padre, bendito seas, Señor. Gracias porque de ti confiamos, Señor. De ti dependemos en todo y por todo, Señor. Porque sabemos que tú nos amas antes de que nosotros te amáramos, Señor. Tú nos amaste primero y eso se comprueba porque siempre nos tienes resguardados, Señor, porque siempre nos alimentas, siempre nos provees, siempre nos cuidas, siempre nos proteges, Señor. Siempre somos como la niña de tus ojos, Señor. Aun y cuando muchas veces nosotros te fallamos, aun y cuando nos olvidamos de ti, tú no te olvidas de nosotros, sino que tu protección divina está siempre acompañándonos, Señor. Te agradecemos, Señor, porque en todo tiempo tú estás con nosotros, Señor. Y sabemos, Señor, que ese cuidado nunca, nunca de los nunca, de aquí a la eternidad vamos a estar contigo, Señor. Tú vas a estar con nosotros. Te pedimos que nos des el entendimiento para comprender que toda prueba y tu tribulación viene de ti, Señor, para madurar espiritualmente. Sabemos que pasamos por momentos difíciles, sabemos que muchas veces no estamos como para hacer las cosas, pero este es el amor que tenemos por ti, esta es la confianza que tenemos en ti, que hacemos lo que nos has mandado hacer, aun y cuando todas las circunstancias que nos rodean parecen adversas. Pero sabemos, Señor, que tú nos vas a sacar adelante. En ti confío, mi Dios Padre Todopoderoso, y que siempre se haga tu voluntad sobre la mía. Bendito y alabado seas, por siempre y siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.